la autonomía municipal es uno de los pilares sobre los cuales tiene que basarse el federalismo. No hay federalismo sin autonomía municipal, como muchos otros aspectos que iremos desarrollando de aquí hasta fin de año, dándole argumentos a todos para poder realizar esta tarea, que en definitiva es la tarea de sumar federales. Le pido, para una cuestión de orden, mantener los micrófonos en silencio. Todo va a estar coordinado y moderado por Miguel. Así que le paso a él la palabra y agradezco a todos su participación. Y bueno, estas son las bases del federalismo. Gracias a todos, gracias por estar, por su tiempo, y lo que les quiero transmitir es que bajo ningún aspecto lo que vamos a hacer es hacerles perder el tiempo. Lo que vamos a hacer es hacerle ganar tiempo a la nación y a la patria. Así que gracias. Miguel. Gracias, Daniel. Bueno, yo simplemente lo voy a presentar a Orlando, al doctor Orlando Pulvirenti. Orlando, puedo darle los títulos académicos, es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, máster de la Universidad de Miami, profesor de Derechos Humanos, de Derecho Administrativo Municipal en varias universidades. Es una persona múltiplemente premiada y bien vista en el mundo del derecho municipal y de los gobiernos locales. Obviamente soy absolutamente subjetivo porque a Orlando lo conozco hace muchos años, es un amigo, pero también debe ser, para no decir que es el mejor, debe ser unos dos o tres abogados y especialistas en derecho municipal más importantes de la Argentina. Le une a Orlando todo lo académico y todas las publicaciones que a muchos de ustedes que han sido concejales o que son concejales o que quieren ser concejales, les recomiendo todas las publicaciones del doctor Orlando Pulvirenti, una muy sencilla llamada El rol del legislador, pero que a cada persona que asume de concejal, yo o se la imprimo, no te compro el libro, Orlando, la imprimo, y le entrego ese trabajo del rol del legislador local que ha hecho el doctor Orlando Pulvirenti, y tantas otras. Algunas en muchos años hicimos en conjunto con la Konrad Adenauer, pero Orlando es, insisto, junto a dos o tres más, de aquellas personas que más saben de derecho municipal, que más saben sobre honorables consejos deliberantes. Es muy importante que muchos de ustedes lo aprovechen, lo que sabe de consejos deliberantes, en rendiciones de cuentas, en presupuestos, en el rol del legislador. Lo digo porque en esta charla también hay muchos militantes, concejales, exconcejales, y si Dios quiere, futuros concejales. Entonces, Orlando es alguien que seguramente vamos a tener permanentemente en contacto. Si fuera por el Partido Federal y por nosotros, nos gustaría hacer un curso y alguna cosa un poquito más larga con respecto al rol del legislador local y al tema de los concejales. Además, a muchos de ustedes les digo, que quizás no lo saben, Orlando fue, ¿hace cuántos años de esto Orlando? Los dos fuimos concejales del interior de la provincia de Buenos Aires. Orlando fue concejal de Junín, y si no existiera esta lista sábana horizontal totalmente antidemocrática, seguramente Orlando hubiera sido intendente de Junín, porque es una de las personas más prestigiosas que tenía la localidad en esos años. La lista sábana horizontal, ustedes saben, que lleva un manejo bastante discriminatorio en cuanto a lo electoral. No puedo hablar más porque es una persona a la cual, la verdad, quiero mucho. Es un sacrificado, militante, abogado, profesor, intelectual y amigo al cual sabés, Orlando, que te quiero mucho. Así que muchas gracias por tu intervención. A aquellos que quieran hacer preguntas, por favor, por chat. Adelante, Orlando, doctor Orlando Pulvirenti. Bueno, Miguel, gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Comparto, Miguel, la profunda amistad y el conocimiento de tantos años, así que cuando me invitaste no dudé en decirte que sí, y con prescindencia siempre del ámbito. Sé que seleccionas muy bien a dónde participás, así que es un gusto estar acompañando hoy con este panorama sobre la autonomía municipal. Claro, Daniel incorporó un dato más, que es el dato federal. Y si bien no era el objetivo inicial de mi charla, tengo que tomar el guante, porque
cuando Juan Bautista Alberdi elabora su proyecto en puntos y bases para la consolidación de la Constitución Nacional y que da origen en su obra al proyecto inicial de Constitución, el paradigma básicamente tomado fue el paradigma norteamericano. Y en el paradigma norteamericano de Constitución, lo interesante es que ya había tenido una reflexión muy importante por parte de los fundadores de ese Estado, que básicamente lo tiene en la pluma de Hamilton, sobre la importancia del municipio. Y llevado por lo que había visto en Estados Unidos, Alexis de Tocqueville, que es un politólogo y un filósofo francés, va con esta idea de que lo que había observado en Estados Unidos, que lo había convencido de que era la base de la fortaleza norteamericana, era la vida municipal, es decir, la vida en las ciudades. Lo cierto es que esto explica por qué Alberdi, en el artículo 5º de la Constitución Nacional, elabora una obligación para las provincias en donde les impone, entre otras condiciones, bajo las cuales el Estado federal salvaguarda la autonomía provincial, la condición de contar con un régimen municipal. Es decir, tienen que tener instituciones republicanas, asegurar la educación y, finalmente, asegurar un régimen municipal. Y esto es, sí, una novedad, porque la Constitución norteamericana no establece la obligación de un régimen municipal. Estaba de hecho que existía, y en algunos estados de la Unión era muy fuerte ese régimen municipal, pero no lo decía la Constitución norteamericana, y Alberdi, cuando lo incorpora en la Constitución patria, sí exige que se cumpla con un régimen municipal. Veremos que claramente no definió qué se entendía por régimen municipal, y eso ha generado todo tipo de problemas, algunos de los cuales, particularmente la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Mendoza, al día de la fecha lo seguimos padeciendo con una falta de autonomía local muy notoria, y que actualmente está incumpliendo inclusive con la Constitución Nacional reformada en el año 1994, que exigía otro tipo de respeto por la autonomía local. Vamos a tratar de explicar un poco en la historia argentina cómo se va desarrollando la cuestión municipal. Hay un dato relevante, no nos olvidemos que lo que era el Virreinato del Río de la Plata originariamente era el virreinato que tenía su cabeza en Lima, era el Virreinato del Perú, y ese virreinato suponía autoridades designadas por el rey de España y ubicadas en territorio que básicamente estaba poblado en el norte de nuestro país. Es decir, uno sabe que las ciudades más antiguas de nuestro país son precisamente las que se ubican en el corredor que bajaba del Alto Perú, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba y así sucesivamente, con una corriente posterior de colonización que vino por el Atlántico, que es la que funda Buenos Aires en su primera y segunda fundación, y que se introduce hacia el norte, llegando hasta lo que es Asunción del Paraguay. ¿Por qué hago esta breve descripción? Porque esos municipios, alejados del rey de España, tuvieron de alguna manera que adaptarse a las condiciones que le imponía la distancia existente con el rey de España, con la autoridad virreinal ubicada en Lima, y al mismo tiempo en localidades entre sí. Y eso fue generando un ámbito donde el cabildo, que era la figura central del periodo virreinal, tenía múltiples atribuciones. De hecho, hoy no se ponen muy de acuerdo los constitucionalistas si el cabildo y sus múltiples funciones era el antecedente directo de las provincias o el antecedente de las ciudades, porque de hecho lo cierto es que las primeras capitales coincidían casi en su territorio con las capitales provinciales, y era confundible el concepto de provincia y de municipio con la autoridad del cabildo. Pero lo cierto es que hay un primer periodo que podríamos llamar periodo virreinal, que se extiende en lo que tiene que ver con los municipios argentinos hasta 1810 y se prolonga un poco más hasta 1821, y ahora les explico por qué, donde la institución básica era ese cabildo. Un cabildo que reunía facultades judiciales, facultades administrativas, facultades
de índole política, y también obviamente lo que tenía que ver con el manejo de la ciudad, que hoy lo que definiríamos como un municipio esencialmente, en cuanto tiene que ver con lo urbano, con el ornamento local, con el control de bromatología, con el saneamiento de las calles, con el mantenimiento de los desagües, es decir, todo lo que hace la vida urbana. Lo cierto es que digo que se extiende hasta ese periodo porque ahí la Argentina tiene el primer intento de modificar sus instituciones virreinales españolas en el concepto de comuna que había visto Bernardino Rivadavia y que aplica como secretario de gobierno de Martín Rodríguez, a la sazón gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la disolución del Cabildo de Buenos Aires y en la creación de una ciudad que cumple con el concepto de comuna y la primera ley de comunas en el proyecto posterior de constitución unitaria que fuera rechazado por las provincias. ¿Por qué destaco esto? Porque obviamente Rivadavia se había encandilado con el esquema francés, un esquema muy distinto, en el sentido de que ciertamente las localidades francesas tenían una mayor presencia del gobierno en lo que eran los MERS o las intendencias locales, pero lo que también era cierto es que Francia era y es desde su origen, lo es al día de la fecha, un Estado unitario. Esto quiere decir que tiene autoridades locales y tiene autoridad nacional, pero no tiene autoridades provinciales, más allá de que se hable de las provincias francesas, pero son descentralizaciones de tipo administrativa, no son auténticamente provincias. Lo cierto es que ahí tenemos un primer dato que es la institución de origen virreinal, a la cual se la quiere ubicar en el molde de la comuna francesa diseñada por Napoleón, y eso significa un primer intento de quiebre institucional. Pero entre 1820 y 1853, es decir, durante el periodo de anarquía y de organización, donde ustedes saben que lo que imperaba era el caudillismo, donde cada provincia tenía su caudillo local que de alguna manera se inclinaba por el unitarismo o por el federalismo, conformando la Liga Unitaria y el Pacto Federal como dos grandes divisorias en el país entre los lineamientos que tendían a concentrar y los que tendían a descentralizar. Y esta tensión es importante guardarla porque es una tensión que perdura hasta el día de hoy, es decir, la tensión entre quien desconcentra poder y quien concentra poder en la capital. Esas tendencias unitarias y federales que nos llevan hasta la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas, que había concentrado el manejo de las relaciones internacionales y de las tropas en la derrota que sufre con Urquiza, y en ese periodo de 1852 a 1861, donde se vuelve a unificar la provincia de Buenos Aires con la Confederación Argentina, es que se produce esta constitución que menciono, donde en el artículo 5 se establece el régimen municipal. Y aquí aparece un dato relevante en dos sentidos. Por un lado, la Nación incorpora el artículo 5 estableciendo el régimen municipal, y por otro lado la Constitución bonaerense de 1853, que es la primera constitución propia de la provincia, donde se establece la división de poderes, se genera una constitución de corte claramente liberal, con un fuerte impronta en el puerto de Buenos Aires y en el manejo discrecional que tenía de la aduana de Buenos Aires, la creación de un poder legislativo, un poder judicial y la generación del alcalde de paz, que es hacia el interior de la provincia de Buenos Aires la figura relevante que luego se convertirá en el juez de paz como figura municipal y figura judicial. Concentraba el juez de paz ambas facultades. Y de hecho, cuando el Martín Fierro se refiere, es decir, la obra de Hernández, a la figura del juez, es cuando establece esa célebre frase: hacete amigo del juez, no le des motivo de qué quejarse, que siempre es bueno tener un palenque en el cual rascarse. Bueno, esa exposición de Hernández tenía que ver con un juez de paz que era al mismo tiempo intendente municipal de la campaña y autoridad judicial, concentraba todas las facultades. El cambio que se produce con esta constitución deja un punto no muy claro, que es esta idea de régimen municipal. Ahora, como solemos hacer los abogados, y reconozco mi propio pecado de origen, cuando
algo no está muy claro. ¿Qué significa? Le encontramos la vuelta para que sea aún más complicado. Es decir, en nuestro arte es hacer más difícil de entender lo que ya era complicado al inicio. Y lo que hicimos fue que cuando decía régimen municipal, señalar que no quedaba claro qué significaba precisamente, si eso implicaba que ese régimen era autónomo o era autárquico. Y ahí se suma otro dato, que es, nuevamente, en este permanente cruzar institucional que tenemos en la Argentina, donde traemos instituciones de afuera, embelesados por lo que ocurre en otro lugar, pero no necesariamente significa que vaya a funcionar en nuestra realidad, lo que trajimos fue el derecho administrativo francés y el derecho administrativo español. ¿Qué implicó esto? Bueno, que aparece la idea de autarquía. ¿Qué significa el concepto de autarquía? Bueno, significa que el municipio no es más que una desconcentración de poder de la provincia hacia la autoridad local y que en consecuencia la municipalidad es una creación del Estado provincial cuyos límites de competencias, lo que puede hacer o dejar de hacer, lo que se le habilita, depende de lo que la provincia decida que puede hacer. Ese estado de cosas tiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ustedes van a ver en cualquier manual de derecho municipal que busquen, donde se establece esa doctrina de autarquía en el fallo Municipalidad de La Plata contra Ferrocarril del Sur en 1907. ¿Qué se discutía? Algo que si les pregunto a cada uno de ustedes al día de la fecha, van a encontrar que seguimos discutiendo. La facultad de la municipalidad de gravar con ciertos impuestos o tributos a una actividad privada, en este caso el ferrocarril. La Municipalidad de La Plata dice, tengo derecho a establecer una tasa. El ferrocarril dijo, soy el concesionario de la nación, mi servicio federal, y por consecuencia yo no tengo que pagarle a un municipio ninguna tasa, sino solamente impuestos nacionales. La Corte lo que dice es, en tanto y en cuanto la provincia de Buenos Aires no autorizó a la Municipalidad de La Plata a establecer esa tasa no tiene fundamento legal y en consecuencia no puede cobrarla. Es decir, la autonomía se juzga por primera vez con una cuestión que tiene que ver con los recursos municipales. Y ahí vuelvo a Alberdi, que Alberdi decía, y refiriéndose a las provincias, y también en su obra referida a los municipios cuando hace su proyecto para la Constitución de Mendoza, que la autonomía no era posible, ni es posible, sin recursos. Es decir, podemos hablar de todo lo que queramos, pero si no hay fondos económicos para sustentar la autonomía, no hay autonomía real. Lo que hay es dependencia económica de aquel que tiene la billetera para solventar determinados proyectos. Era válido en 1907, sigue siendo válido para el día de hoy, tanto para la relación de autonomía de las provincias con el Estado federal, como de los municipios respecto de cada una de sus provincias a las cuales pertenecen, y después me voy a referir puntualmente a esa relación económica. Continuando con esta evolución, lo cierto es que en 1921, 1907 es ese fallo, 1921, Santa Fe produce la sorpresa de que, bajo la inspiración de don Lisandro de la Torre, establece la autonomía municipal para dos municipios que son Rosario y la ciudad de Santa Fe. ¿Qué significa? Que les deja dictar sus propias cartas orgánicas municipales y las autoriza a las municipalidades a que establezcan su propio régimen constitucional, de alguna manera, en tanto y en cuanto respetaran los principios que daba la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Santa Fe. Duró poco el intento, también les soy sincero, hacia 1922 fueron dejadas sin efecto las dos cartas, y aparece entonces un fenómeno donde durante gran cantidad de tiempo el fallo de la Corte Municipalidad de La Plata sigue en pie y lo que establece básicamente es que cada provincia puede regular el fenómeno como mejor le parezca. Para hablar nuevamente de autonomía tenemos que llegar al año 1983, recuperación de la democracia, y bajo el auspicio de esa recuperación democrática, a partir de 1984, algunas provincias empiezan a modificar sus constituciones provinciales, entre ellas la de Córdoba, que en sucesivas reformas es tal vez la que mejor define un modelo de autonomía municipal. Pero claro, seguía vigente el fallo de la Corte, y eso hacía suponer que cualquier intento
de discusión frente a la provincia encontrara en ese intérprete último que establece nuestra Constitución Nacional, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el mismo problema. ¿Cómo evoluciona esto? Bueno, la manera en que evoluciona es con un fallo de la Corte hacia el final de la década del 80, que es Rivedemar contra Municipalidad de Rosario, donde la Corte vuelve a retomar el tema de la autonomía. ¿De qué se trata el caso? Es un empleado de la Municipalidad de Rosario. La provincia de Santa Fe tenía un régimen de empleo público común para toda la provincia y para todos sus municipios. La Municipalidad de Rosario dice, mire, si usted se mete con mi régimen de empleo público, no me permite establecer mi propia carrera administrativa, me establece los escalafones y consecuentemente las remuneraciones correspondientes, lo que hace es, se mete en mi administración, me priva de una herramienta sustancial de gobierno y en consecuencia yo no puedo decir que estoy gobernando un municipio. La Corte, en ese fallo Rivedemar contra Municipalidad de Rosario, toma el argumento de la Municipalidad rosarina y dice, ciertamente las municipalidades gozan de autonomía. Es decir, es la Corte la primera que habla de autonomía en cuanto a un cambio que después recepta la Constitución del año 94, y dice, las provincias están obligadas a garantizar, en virtud del artículo 5 de la Constitución Nacional, un grado cierto por parte de las municipalidades de poder manejar sus cuestiones institucionales, políticas, económicas y financieras. Este cambio se ratifica en un segundo fallo, que es Municipalidad de Santa Fe contra Provincia de Santa Fe, donde la Corte vuelve a reiterar esto, aunque señala que el grado de autonomía que cada una de las municipalidades goza es la que le otorga la provincia a la cual pertenecen. Desde ese punto de vista, la Corte en algún punto establece un corset, porque dice, bueno, es la provincia la que define el grado de autonomía, pero en el fallo anterior había dicho cuál era ese grado de autonomía mínimo para poder considerarse que estamos en esa situación. Lo cierto es que la reforma del 94 encuentra un acierto en la redacción del artículo 123 actual de la Constitución, que es obra conjunta de Antonio María Hernández, cordobés radical, y de Horacio Rosati, peronista santafesino y hoy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entre ambos coincidían al menos, cosa que a veces no suele ocurrir entre peronistas y radicales y entre cualquier otro partido, coinciden al menos en la idea de autonomía. Y en el 123 definen el concepto de autonomía del artículo 5. Claro, como ocurre en muchas otras materias, y a los que tenemos más años saben por qué ocurrió esto, y que tuvo que ver con que los recelos y desconfianzas de por qué se modificaba la Constitución del 94 hizo que en el acuerdo entre Alfonsín y Menem, en el núcleo de coincidencias básicas, se decidiera no tocar la primera parte de la Constitución, porque se suponía que podían hacer un desastre, lo cual la prevención me parece que fue correcta. Lo cierto es que al tocarse la segunda parte y no poderse modificar la primera, quedaron descalzados algunos artículos. Por ejemplo, un tema que justo acabo de referir en charla anterior es precisamente el tema de derechos humanos, que quedó en el 75, inciso 22 de la Constitución, porque no se podía tocar el 27 y el 31, que establecen el bloque federal, que estaban en la primera parte. Lo mismo ocurrió en materia municipal. Lo ideal hubiera sido modificar el artículo 5, pero como estaba en la parte doctrinaria y no se podía tocar, la Convención Constituyente incorpora el 123, que lo que hace es una curiosa interpretación de qué quiso decir el artículo 5. Es decir, es una Constitución que se interpreta a sí mismo y dice qué es lo que debemos leer cuando leemos el artículo 5. Y ahí habla de que las provincias, cuando respetan el régimen municipal, deben asegurar una autonomía institucional, política, económica, financiera y administrativa. Bien, vamos a tratar de explicar las palabras. ¿Por qué digo esto? Porque si algo también nos caracteriza es hacer juegos semánticos, es decir, inmediatamente que la Constitución dijo esto, empezamos a discutir qué quiere decir cada uno de estos conceptos, y aparece la curiosidad de que vamos a ver que muchas provincias sostienen la idea de que existen grados de autonomía, y en consecuencia, cuando uno habla de autonomía, podemos hablar de autonomía en su máxima expresión y en su mínima expresión.
es un juego fabuloso de palabras para en la realidad dejarte sin autonomía. Porque yo puedo decir, mire, la provincia de Buenos Aires no es autárquica, lo que tiene es una autonomía muy chiquitita. Es decir, es francamente un grado desde el punto de vista de lo jurídico, de incertidumbre total, porque no se puede hablar de que hay una autonomía mayor o menor. O se es autónomo o no se es autónomo, es decir, no se está en este punto en una situación intermedia. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires es autárquica. Pero claro, vamos a tratar de definir algunos fallos de la provincia de Buenos Aires y algunos fallos de la Corte Nacional para ver cómo este juego se ha singularizado. Primero, cuando uno intenta definir si una municipalidad es autónoma o no, lo que hace es tratar de fijarse en algunos parámetros de realidad. Es decir, en esto Miguel y yo hemos coincidido, incluso en un artículo que todavía hoy sigo citando porque creo que Miguel, que fuimos muy acertados en eso, que era el comportamiento de los partidos políticos. Y me refiero a esto, es decir, sobre la realidad institucional hay una realidad de funcionamiento, es decir, hay una realidad de cómo funcionan los partidos políticos y el conjunto de factores de poder que tienen que ver con una sociedad. Y cuando hablo de partidos políticos, hablo de sindicatos, hablo de medios de comunicación. Si uno hace el análisis de todos esos factores, vamos a encontrar que en términos generales todos tienden a la concentración y a ubicarse en la capital federal. De hecho, cuando uno habla de los grandes partidos políticos nacionales, inmediatamente refiere a figuras que están ubicadas en la capital federal. De hecho, se ha profundizado más en los últimos años, donde no solamente los gobernantes son porteños, sino que además, lo digo como bonaerense, hay que hacer bastante historia para encontrar un gobernador auténticamente bonaerense. Porque los gobernadores que últimamente hemos tenido vivían todos o viven todos en capital y se enteraron de lo que era la provincia de Buenos Aires después de la elección. Y eso es grave para la provincia y es grave para los municipios. Pero lo cierto es que en esa concentración de los partidos políticos, donde las líneas de funcionamiento también tienden a cierta unidad, lo que terminan es erosionando el concepto institucional. ¿Por qué? Vuelvo a esta definición del 123 de la Constitución y voy a una provincia que dice ser autónoma completamente como la provincia de La Rioja. Si uno lee la declaración de la Constitución de La Rioja sobre la autonomía municipal, a los que somos autonomistas y federales, nos emociona, porque dice que la municipalidad es una entidad sociológica, es decir, le da entidad social, dice la comunidad, lo urbano, vive antes que la provincia, que es previa precisamente a la provincia y que como tal goza del más amplio concepto de autonomía, política, institucional, normativa, constituyente, financiera, económica y administrativa. Bien. Ahora, si el intendente de Chilecito es del mismo partido político que el gobernador de la provincia de La Rioja, y obviamente ve su cargo de intendente como un cargo para poder evolucionar, como se piensa en la política, en peldaños, donde lo que intentará eventualmente es ser gobernador el día de mañana, ¿a alguien se le ocurre por ventura que va a ser un planteo de autonomía al gobernador del mismo partido político? No hay manera, porque lo que va a estar priorizando es su carrera política. Y en consecuencia, y esto es válido para todo el país y para los partidos mayoritarios, lo cierto es que al priorizar el paso y el escalón político, lo mismo piensa el concejal que aspira a ser diputado provincial o diputado nacional si puede. Y en consecuencia lo que hará cuando levanta la mano no es estar mirando lo que se decide a nivel local, sino cómo lo está mirando el que decide desde arriba si va a seguir o no en la lista que sigue. Y esto con Miguel lo escribimos hace casi 15 años, Miguel, si no me equivoco, 90 y pico, ¿no? Y no ha cambiado demasiado. Entonces, hay un factor de poder ya de partidario que funciona de esta manera. Tomo el otro tema, el tema sindical. Cuando hablamos del tema Ribedemar lo que se planteaba era un estatuto uniforme de la provincia para regular el empleo público municipal. Lo cierto es que en simultáneo, mientras se hacía la reforma de la Constitución del 94 en la Convención Constituyente Santafesina,
La provincia de Buenos Aires en La Plata tenía su propia convención constituyente. El capítulo municipal no se tocó. Esto quiere decir que aún sabiendo lo que se decidía en Nación, la provincia decidió seguir con el régimen municipal existente. Pero para hacerlo más grave, y vuelvo al tema del empleado público municipal, en el año 96-97 la provincia de Buenos Aires unifica el régimen con una ley uniforme para todo el territorio provincial para regular a los municipios y el régimen de empleo público local. ¿Por qué ocurre esto cuando ya estaba Rime de Mar vigente y cuando la Constitución del 94 decía que había autonomía local? Sencillamente porque el sindicato de empleados municipales le convenía tener una sola paritaria y un solo estatuto regulándolo desde La Plata y no ir a lidiar con cada uno de los intendentes municipales y establecer en la paritaria y en la convención un régimen para cada uno de los municipios. De hecho, esa es la cuestión que lleva a la Municipalidad de San Isidro con Melchor Pose a discutir la constitucionalidad de ese estatuto único de la provincia de Buenos Aires ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, empleo público municipal, les vuelvo a reiterar, Ribedemar, Corte dice, esto es básico para el municipio. Constitución del 94 y la provincia de Buenos Aires en el 97 modifica y unifica. ¿Qué hace la Corte? Bueno, la Corte de la provincia de Buenos Aires, y este es un tema cuando uno habla de autonomía, cómo proteger la autonomía frente al avance provincial, lo cierto es que la Corte de la provincia, la Suprema Corte, resuelve la cuestión en el año 2014. Es decir, en el año 2014, cuando Melchor Pose ya era una estatua, porque había fallecido varios años atrás, cuando su hijo ya llevaba 2 o 3 mandatos sucesivos como intendente municipal de San Isidro, y recién la Corte, a veces los jueces tardan un poquito en decidir, decide que eso es inconstitucional. Ahora, uno dice, bueno, declaró la inconstitucionalidad e inmediatamente la provincia salió a modificar esto. No, de hecho, hubo 2 años de debate legislativo entre el 2014 y 2016 con una suspensión del Estatuto Municipal Nuevo, que creo que es una ley con parámetros básicos, porque no se derogó toda la ley, sino aspectos parciales de la Ley de Empleo Público siguen vigentes, pero sustrae una parte, que es la que la Corte dijo que era inconstitucional, al manejo de cada uno de los municipios. Y recién hace un par de años que estamos viendo algún avance en convenciones, en materia de convenios colectivos municipales, que de alguna manera siguen teniendo una línea directa con La Plata, porque la otra realidad, que es la financiera, depende de cuánto fondo hay para poder pagar el empleo público, y hoy, en tiempo de pandemia y COVID, ni hablar que esa dependencia se ha acrecentado y mucho respecto del dinero que puede girar La Plata y a su vez del dinero que la Nación le gira a la provincia de Buenos Aires. Avanzando un poco más en esta nota de autonomía, decimos que hay una primera autonomía que es la constituyente, es decir, la posibilidad de dictarse cartas orgánicas estableciendo el propio régimen de organización municipal. Bueno, esta táchenla en la generala de la provincia de Buenos Aires o la dobla general o como quieran, porque no está. No está, no la hemos tenido y de hecho, a pesar de algún intento que hoy está con una acción judicial, que es el que está haciendo la Municipalidad de Castelli, y atrás está la Municipalidad de Rivadavia, lo cierto es que el resto de los municipios siguen bastante cómodos con la actual situación, porque en esto hay otro dato. La autonomía, y esto es central a cualquier libertad del ser humano, suponen simultáneas responsabilidades. Es decir, frente a esa libertad hay responsabilidades. Y entre ellas, algunas que los intendentes se encuentran cómodas de ser mantenidas como están hoy y no asumir la responsabilidad de llevarlo adelante en su gestión. La autonomía significa también mayores responsabilidades locales. Ahora, más bien pronto que tarde, que tomen las riendas del asunto, porque la verdad es que la provincia y la nación anteriormente han ido delegando, más allá de la voluntad que tenga el municipio de aceptarlo o no, cada vez más obligaciones. Y en consecuencia, si tengo más obligaciones, querría tener más instrumentos para responder frente a esas obligaciones, y esos instrumentos le da la autonomía. Entonces, primer capítulo, la autonomía en ámbito constituyente, que la provincia de Buenos Aires no tiene, pero tampoco lo tiene la provincia de Santa Fe ni la provincia de Mendoza, por mencionar 3 constituciones importantes y 3 provincias importantes. Sí, más recientemente, y anticipaban que había algún amigo de entrerriano, lo ha hecho la provincia de Entre Ríos,
es la última que ha establecido un régimen de autonomía con cartas municipales, y algunas municipalidades ya tienen sus propias cartas orgánicas municipales. Lo cierto es que el segundo grado de autonomía es la autonomía económica financiera, es decir, es la que le da sentido de ser a la posibilidad de que un municipio se administre. Es decir, si no puedo recaudar ni puedo establecer mis contribuciones, dependo de las políticas en la materia del gobierno provincial. En este punto es donde se encuentran más discutidas las cuestiones en el interior de nuestro país, porque si bien es cierto que algunas provincias han delegado recaudación impositiva hacia el municipio, en otras jurisdicciones, por ejemplo, el impuesto urbano, que sería lo que nosotros llamamos como el impuesto que pagamos en la provincia de Buenos Aires, o la patente, es decir, el impuesto automotor, lo recauda el municipio, y eso implica un cambio, es decir, provincia de Río Negro, Chaco y algunas patagónicas tienen esa estructura. No es el caso, nuevamente, de la provincia de Buenos Aires, donde dependemos de un régimen de recaudación sobre tasas municipales, es decir, los municipios en la provincia de Buenos Aires lo único que pueden cobrar en principio son tasas, lo que significa la contraprestación por un servicio efectivamente prestado al vecino. Claro está, con algunas deferencias que ha hecho la justicia para que no le sea tan difícil al municipio cobrar, y hoy vemos también algunos abusos en materia de las tasas que fijan las municipalidades. Y aún así, como les mencionaba, provincias que reconocen la autonomía económica financiera han tenido los municipios que ir a litigar al ámbito de la Corte para lograr que se cumplan las leyes de coparticipación. El caso más reciente, si lo quieren tener presente, es Municipalidad de La Rioja contra Provincia de La Rioja, donde la ciudad capital se cansó de esperar que la provincia cumpliera su obligación de establecer una coparticipación automática. A ver, nada que no haya hecho la nación, nada que no hayan hecho las provincias. Nosotros tenemos una cláusula transitoria sexta, si quieren lean la Constitución en ese punto, que dice que en el plazo de 2 años tiene que haber una nueva ley de coparticipación federal. Ese plazo de 2 años venció en el año 1996. Estamos en el 2020 y no tenemos ley de coparticipación. Bueno, La Rioja debe haber dicho, ¿por qué me van a pedir a mí que la cumpla rápidamente si la nación hace más de 20 años que está debiéndola? Claro, lo que ocurrió es que la municipalidad la demandó, cosa que no ha pasado con las provincias, que no han demandado el cumplimiento de esa ley de coparticipación. En algún momento Vidal lo intentó y volvió para atrás. Lo cierto es que la provincia, al ser demandada, es condenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dice, mire, usted tiene obligación de hacer cumplir la ley, no porque la autonomía exija esa coparticipación, sino porque usted en su carta provincial se obligó a generar una coparticipación automática. Y en la medida en que no cumple con su propia Constitución, está obligado a hacerlo. Es decir, nuevamente la Corte le dice, la autonomía se garantiza con ese recurso, pero ojo, en el marco de la Constitución de La Rioja, que específicamente prevé eso, y que no es la Constitución ni de la provincia de Buenos Aires, ni la provincia de Mendoza, ni la provincia de Santa Fe. Avanzo con el tercer grado de autonomía, lo que sería la autonomía política, es decir, la posibilidad de establecer el propio régimen electivo y elegir a las propias autoridades. Uno en principio diría, bueno, acá no estamos tan mal, elegimos a los intendentes y a los concejales sobre bases de periodicidad, los concejales cada 2 años y del intendente cada 4 años. Bueno, y aquí aparece un bemol. El proceso político, es decir, el proceso electoral, no lo maneja el municipio. En la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Mendoza, pero también en varias provincias de la Argentina, la convocatoria a las elecciones locales depende de la fecha de convocatoria de la elección provincial, con lo cual queda atada en esta lista sábana que mencionaba Miguel, la elección provincial de la elección, con respecto a la elección municipal. Y en consecuencia lo que hace es privar al elector, y esto lo decía don Pedro Frías, ilustre constitucionalista cordobés, la municipalidad queda atada al proceso electoral provincial. Y además, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, somos tan geniales que nos hemos atado al proceso electoral de la nación, con nuestra ley electoral, con lo cual arrastramos toda la lista desde nación al último de los concejales y de los consejeros escolares.
Ahora, esto tiene una lógica. El peso electoral de la provincia de Buenos Aires, del que ningún gobierno nacional quiere privarse para no perder una elección por el voto provincial. Pero lo cierto es que arrastra también la elección municipal y la priva de esta cuestión local. Y aquí aparece nuevamente la Corte en otro fallo muy interesante. Les diría que casi una comedia y divertida si no fuera porque es real, aunque también se sabe que la comedia es la tragedia con el paso del tiempo. En este caso en concreto lo que ocurre es la tensión entre la municipalidad de San Luis Capital y la provincia de San Luis. La provincia de San Luis tiene, ustedes saben, es una república autónoma enclavada en el medio de la Argentina. Uno ve el mapa y tiene una provincia en el medio. Lo cierto es que hace años que los muchachos se manejan como mejor les place y les conviene. Y es toda una singularidad. No quiero ni alabarla ni condenarla. Digo que es una singularidad en el país. Lo cierto es que la Municipalidad de San Luis, en un momento histórico, con el intendente Ponce, no responde al mandato natural, diría ya a esta altura de la provincia, del gobierno y de los hermanos Alberto y Rodríguez y eso genera, y Eduardo, y eso genera un problema grave. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, la provincia de San Luis, para evitar que el intendente siguiera gobernando, se le ocurre dividir la municipalidad en dos partes. A ver, esto tampoco es una genialidad, veo la expresión de Marcelo, tampoco es una genialidad de San Luis, ya lo hizo el gran compañero Dualde en el Plan Municipios 2000, porque si algo ponemos son lindos títulos. El Plan Municipios del 2000, que lo que hizo fue dividir a Morón y a Capitán Sarmiento, en realidad dividió dos partidos, los que son más grandes lo sabemos, los dividió porque no había manera de ganarle a los candidatos menemistas. Entonces, uno era Rousselot, que ya no sabían qué hacer con Rousselot porque lo echaban y volvía al poder, debe tener más vueltas idas a la corte que ningún otro intendente en la historia de la provincia de Buenos Aires, porque lo deponía el Consejo Deliberante y lo volvía a reponer la corte. Y el otro caso era de Capitán Sarmiento, donde el hermano de Palito Ortega le aseguraba el gobierno local. ¿Qué hizo Duhalde sobre la base de serias y sesudas consideraciones demográficas, económicas y demás? Dividió los dos partidos en 6 municipios nuevos, que son los que actualmente tenemos. Claro, La Matanza afortunadamente no tenía ese problema. Miguel, vos sos testigo que nunca tuvo ese problema de gran tamaño, demografía y demás. Ni hablar Lomas de Zamora y otros municipios como Avellaneda, San Martín, y se me ocurren varios más, 3 de febrero, donde nunca se reconoció la autonomía de las distintas localidades porque no tenían el problema que tenía Capitán Sarmiento y obviamente Morón. Entonces los Rodríguez Sá lo que hicieron fue ir a dividir el municipio. Cuando lo van a dividir, va el municipio a la Corte y la Corte le dice, ojo, la Constitución local les prohíbe dividir el municipio y en consecuencia eso es inconstitucional. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la provincia de Buenos Aires no tiene la cláusula constitucional de San Luis y hace, más recientemente en el tiempo, tenemos el caso de la división de Chascomús y Lezama. Claro, ahí el paradigma era otro. Era un intendente radical al cual no se le podía ganar, porque históricamente Chascomús era radical, entonces dividimos Chascomús de Lezama y tenemos un municipio peronista y un municipio radical. Y lo mismo se hace en Verónicas y Pipinas. Entonces, la lógica política interviene en la división municipal. A ver, tampoco no se puede asustar demasiado, porque esta lógica electoral atado a los límites del partido tiene que ver con que hemos atado la circunscripción electoral a los límites distritales, porque en Estados Unidos ocurre algo parecido en lo que son las circunscripciones electorales, en donde no es necesario tocar el municipio porque yo modifico el mapa electoral. De hecho, el sur de Estados Unidos tiene las más interesantes alquimias políticas de circunscripciones electorales con la finalidad de que el voto blanco fuera superior al voto afroamericano. Y de hecho la Corte norteamericana en varias ocasiones declaró ese mapeo particular inconstitucional. Bueno, lo cierto es que la provincia de San Luis logra la ciudad esa victoria. No conforme con esto, en el siguiente proceso electoral, la Municipalidad de San Luis fija, porque tiene la facultad de fijar su cronograma electoral, la convocatoria a elecciones un domingo distinto del que habían fijado los Rodríguez Sá para la provincia de San Luis. ¿Qué hace la provincia de San Luis? Modifica la fecha electoral para hacerla coincidir con el municipio. Bien, el municipio modifica nuevamente la fecha electoral para descalzarse de la elección provincial.
La provincia modifica nuevamente la fecha. Imagínense todo esto para el pobre ciudadano que tiene que elegir y que le están cambiando la fecha todos los domingos por una especulación electoral. Finalmente, la provincia de San Luis lo que hace es decir, la elección provincial se va a hacer el mismo día que la elección municipal. Para no andar cambiando fecha, dijo, hagámoslo así, y cuando ellos fijan, nosotros vamos. Bueno, esa cuestión llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte le dice, mire, usted no puede modificar el cronograma electoral para obtener un rédito que afecte la autonomía local. Nuevamente, hago la salvedad en el panorama de la Constitución puntana, que no es la Constitución que tenemos las provincias que seguimos con autarquía. Entonces, fíjense que atravesamos ya 3 puntos. La autonomía constitucional que no tenemos asegurada en nuestra provincia de Buenos Aires. La autonomía económica financiera, que tampoco la tenemos asegurada. Vamos al capítulo político y a primera vista uno puede decir, sí elegimos las autoridades, con todos estos condicionamientos de la autoridad provincial y de la autoridad federal. Vayamos al capítulo administrativo, es decir, la facultad de contar con facultad de administración propia. Bueno, aquí hay varias cuestiones en donde se roza lo local y lo provincial, que ha tenido bastante ruido en la provincia de Buenos Aires y que el COVID-19 de alguna forma ha modificado. ¿Por qué? Miren, en alguna discusión, Sarmiento, que fue en su momento concejal, se enojaba con sus pares cuando discutían un tema, porque decía, mira, acá estamos para discutir qué hacemos con la basura y con las calles, y no para discutir la política nacional o provincial. Para eso están los diputados nacionales y los diputados provinciales. Bueno, esto es algo que para los que siguen las sesiones de los consejos deliberantes, pobre Sarmiento, 100 y pico de años después, sigue pasando. Es decir, en nuestro consejo deliberante perdemos, Miguel me podés corregir, la mitad de la sesión o más en homenajes, declaraciones y peleas que tienen que ver con si Balbín era mejor que Perón, o si le ponemos una avenida a Eva Perón, o Juan Domingo Perón, o Balbín, y en eso perdemos las sesiones sin perder de vista que en algún municipio todavía discutimos hasta políticas internacionales. Yo siempre cito el caso de un municipio del sur, neuquino, donde estableció una comunicación dirigida al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Tayana, condenando la política argentina en Chechenia. O sea, o en Cutralcó vive la población chechena más grande de la Argentina, o los muchachos tienen todo solucionado y no tienen ningún otro problema que ocuparse y se ocupan de Chechenia, o mejor no ver lo que tengo que ver a nivel local y me ocupo de otro tema, como podría bien ocuparme, como siempre se dice, del sexo de Los Ángeles, con tal de no tratar el problema político que tengo localmente. Lo cierto es que este es un dato de la realidad. Entonces, en materia administrativa, es un punto que no podemos perder de vista, que es lo local. Y aquí es donde la provincia de Buenos Aires nuevamente nos ofrece particularidades. ¿Por qué? Porque yo no puedo discutir, por ejemplo, que el tema de recolección de residuos y disposición de residuos es un tema local. Sin embargo, desde el CEAMC, creación del año 1977, donde se crea un ente cooperador entre nación, provincia, CABA y municipios, se establece la disposición final de los residuos. Pero del conurbano, lo que se hizo fue quitarle a los municipios la facultad de resolver la cuestión local de cómo dispongo los residuos. Y la Municipalidad de La Plata demanda al CEAMC por inconstitucionalidad y, sin embargo, no logra obtener un resultado favorable porque la Corte de la Provincia de Buenos Aires le dice la recolección y sobre todo la disposición final de residuos es una facultad que puede bien regular la Provincia de Buenos Aires. Bien, dice, vayamos a un tema más local, apertura y cierre de comercios. Pareciera que es un tema claramente municipal. De hecho, y por eso me refería al COVID, hoy los que están en el interior de la Provincia de Buenos Aires saben que cada municipalidad regula el horario de cierre de los comercios, el horario de apertura, lo hace por rubro y en algunas, además, como en Carlos Casares, si mal no me equivoco, le metemos toque de queda, es decir, combo completo de hacer lo que quiero a nivel local. Bueno, la verdad es que cuando uno va a la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el caso Carrefour y en el caso Walmart, con Municipalidad de La Plata, en ambos casos la Corte de la Provincia dice que la apertura y cierre es una cuestión comercial y por ende la debe regular la Provincia de Buenos Aires.
Lo mismo ocurrió con la apertura y cierre de las confiterías bailables, nuevamente con el decreto de Duhalde, fijando un horario tope de las 3 de la mañana. Pero lo mismo podría decir con la ley de control de alcohol, que es uniforme para toda la provincia de Buenos Aires y que se introduce en cuestión de habilitación de comercios nocturnos, que también es uniforme para toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, que ya en materia regulatoria me encuentro con que no solamente en ese ámbito, sino también en el ámbito de las grandes superficies y habilitación de grandes superficies, me interviene la provincia de Buenos Aires. Y vayamos a un tema que sería en cualquier provincia, sin discusión, un tema local, la regulación del espacio urbano. Es decir, si yo voy a zonificar o voy a regular la habilitación de comercios, no debe haber ningún tema más municipal que ese. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires tenemos el marco, la ley 8.912 y los decretos y resoluciones modificatorios, en los cuales, hasta para habilitar un loteo, tengo que pasar por la provincia de Buenos Aires a que me controlen los organismos provinciales y me den el ok. Lo que sabemos, los que vivimos en los municipios, en mi caso yo vivo en Escobar, que eso significa un enorme retardo porque muchas veces las autoridades provinciales tardan meses, años y décadas en otorgar esas habilitaciones o factibilidades. Con lo cual, un plan de desarrollo local que tiene que ver con el uso del suelo a nivel municipal queda sujeto a una autorización que tiene un funcionario que ni siquiera sabe cómo es la realidad local. Y voy a otro fenómeno que nos impacta en el conurbano y bastante, que son los barrios privados, barrios cerrados, emprendimientos inmobiliarios, núcleos urbanos, y que nos da otra circunstancia muy peculiar, que es la existencia de verdaderas ciudades reguladas por sociedades anónimas sin intervención prácticamente estatal, como es el caso de Nordelta. Nordelta tiene 35.000 habitantes viviendo bajo una sociedad anónima. Sin embargo, si un municipio del interior de la provincia pide la autonomía, no se la damos. Entonces, y voy si quieren, al último ejemplo en esta materia, el caso de la habilitación del juego. El juego lo maneja la provincia de Buenos Aires y la habilitación o cancelación es de la provincia de Buenos Aires. Esto significa que tanto para no habilitar como para habilitar me puede imponer su criterio. Y esto lo sabe muy bien la Municipalidad de Junín, en el caso Cadegua S.A. contra Municipalidad de Junín, donde lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue autorizar a la instalación de un bingo en la ciudad de Junín. ¿Qué características tiene la ciudad de Junín? Bueno, tiene muchas, pero una es importante. El único medio de la Iglesia Católica en la Argentina, propiedad de precisamente el Obispado de Mercedes, es el diario La Verdad de Junín y LT20, que es la transmisora de importancia AM en la zona. Con Miguel la conocemos muy bien. Lo cierto es que al estar manejado por el Obispado, el juego no les cae bien. Y el intendente tiene un problema si no prohíbe el juego, porque la municipalidad y la iglesia, a los que conocen Junín, como suele ocurrir en muchas localidades, están al lado. Con lo cual el sacerdote se cruzaba y le decía, ¿qué estás haciendo? Bueno, la prohíbe. Llega esto a la corte por un daño sin perjuicio de Cadegua, diciendo, a mí me habilitó la provincia, el municipio no me puede prohibir que yo instale mi bingo, y gana el juicio y le cuesta a la Municipalidad de Junín la reparación por los daños y perjuicios por no haber habilitado la actividad. Es decir, recapitulando, yo digo que tengo competencias locales, no puedo disponer de mis residuos, no puedo disponer la apertura y cierre de comercios, salvo en tiempos de COVID, que parece que hay una constitución aparte. No puedo disponer si habilito o no habilito un comercio determinado. Bueno, no puedo disponer de mi territorio. Siquiera significa que la provincia, por una ley, es decir, con una ley simple de aprobación de mayorías de diputados y de senadores, me puede dividir el territorio sin que mis vecinos digan si quieren o no participar en una nueva comunidad o si quieren ser parte de la comunidad anterior. Y además me regula cómo dispongo el suelo. Es decir, a ver, los que estudiaron, supongo que entre quienes me están escuchando hay politólogos, gente interiorizada en cuestiones del Estado y abogados. La teoría del Estado me dice que hay 3 componentes básicos, y uno es el territorio. Si yo tengo territorio y población, y no puedo decidir sobre estas 2 cuestiones, bueno, no puedo hablar de ninguna autonomía, porque de hecho el Estado pasa a ser, el Estado municipal, una criatura de la provincia. Esto quiere decir que el grado de apertura que me permite o no
significa lo que la provincia decide hacer con mi municipio. Y finalmente, en este concepto de múltiples facultades municipales para poder evaluar el grado de autonomía, yo tengo que ver si el municipio está en condiciones de poder llevar adelante su gestión sin interferencia provincial. Y aquí aparece otro fenómeno que conocemos muy bien, no solamente ya ahora en la provincia de Buenos Aires, sino en muchas provincias e inclusive aquellas que han proclamado constitución autónomas, como es el caso de Neuquén. Y me refiero a los organismos de control. ¿Por qué? Porque los organismos de control son provinciales. Y esto significa dos organismos de control. Por un lado, el Tribunal de Cuentas, que tiene un doble control en la provincia de Buenos Aires, en simultáneo, concomitante durante la gestión, y se ha hecho más fuerte con las delegaciones en cada uno de los municipios, o por lo menos las delegaciones territoriales que abarcan 5 o 6 municipios y donde tiene una posibilidad de actuar en forma permanente, y en el control ulterior. Esto quiere decir una vez que se rinden cuentas ante el Consejo Deliberante y luego analiza el Tribunal de Cuentas si están bien rendidas o mal esas cuentas. ¿Pero por qué digo que es relevante? Porque el Tribunal de Cuentas lo que tiene es la facultad de aplicar multas y cargos por lo que está mal ejecutado. Y se convierte también en un instrumento político porque permite condicionar a determinadas municipalidades y hacer la vista gorda con respecto a otras. Esto en una historia de la provincia nos ha llevado a casos donde algunas municipalidades le imponía cargo al intendente y a los consejos deliberantes que autorizaban el gasto por la palma de flores en favor de un empleado municipal y se le pasaban los millones de dólares, en ese momento de convertibilidad pesos dólares, de la Municipalidad de Lomas en fotocopias y en autos. Hay un interesante caso de una flota entera de Falcon que fueron reacondicionados con 20 y pico de años de antigüedad y que el Tribunal de Cuentas no observó y que terminó la justicia penal. Es decir, lo que no vio el Tribunal de Cuentas lo vio la justicia. Y el otro control posterior y final es de la justicia, que es provincial y que nos priva en la provincia de Buenos Aires de un capítulo municipal importante que sería en la autonomía, y es una vieja teoría. Esta teoría es de Alejandro Cor Villafañe, fundador de la doctrina de la Universidad Nacional de La Plata sobre autonomía municipal, seguida luego por Tomás Diego Bernard y por Zuccherino, donde lo que planteamos es, bueno, una autonomía plena requeriría no solamente una reproducción de un poder legislativo, que es el Consejo Deliberante, un poder ejecutivo del intendente, sino también de una justicia de faltas propia, con fuerza, y no dependiente del cambio político permanente, porque en la provincia sigue siendo un tribunal administrativo sujeto al cambio normalmente de poder político que se produce periódicamente. En algunas provincias, como la provincia del Chaco, ya la justicia de faltas tiene justicia de faltas y justicia de apelación de faltas, y ya empieza a tener alguna cuestión de vecindad, y en las provincias del sur empieza a tener lo que nosotros denominaríamos justicia de vecindad. Y este es un dato, porque en el interior de las provincias, en la provincia de Buenos Aires interviene la justicia de paz en algunos casos, y en otros casos hay que llevarlo al departamento judicial. Pareciera que con una justicia de faltas, con capacidad de intervenir en materia contravencional y en materia de vecindad, se podrían solucionar gran parte de los problemas que tenemos día a día cercanamente en una justicia a disposición y a mano del vecino. Para resumir y no aburrirlos más, y abrimos las preguntas. En este panorama que tenemos, lo cierto es que la provincia de Buenos Aires ha logrado avanzar muy poco, y esto es muy llamativo en periodo democrático, desde el 83 a la fecha, en el reconocimiento de la autonomía. De hecho, no lo ha hecho y lo que ha tenido son retrocesos. La ausencia de autonomía debilita al intendente municipal y a la autoridad del Consejo Deliberante, porque lo que hemos visto y lo que sabemos desde el interior de la provincia es que cada uno de ellos se convierte en algún punto en un mendigo de la mayor o menor prodigalidad que pueda tener el gobernador bonaerense. Y eso genera otro fenómeno de retroalimentación en términos políticos, que es la dependencia política de quien tiene el manejo de la caja provincial,
y consecuentemente del manejo de la Caja Nacional. Esto es un fenómeno que el federalismo argentino no ha logrado establecer como base fundante de nuestro sistema constitucional, y de hecho le señalaba el grave déficit de no tener una ley de coparticipación desde el año 96 a la fecha. Finalmente, el tercer elemento que es relevante para analizar la autonomía es el comportamiento institucional y el comportamiento político, que salvo aislados casos no nos lleva en esta dirección. ¿Por qué? Porque en estos antecedentes que yo le mencioné, de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, no ha sido muy favorable a la autonomía en las decisiones individuales. Y por otro lado, los factores políticos, los partidos políticos, se acuerdan de la cuestión de la autonomía cuando están en la oposición, pero cuando son gobierno no lo levantan. Y esto es válido para los dos partidos mayoritarios, porque yo he escuchado el radicalismo expresar muchas veces la vocación autonómica, pero cuando tuvo la oportunidad siendo gobierno no movió una coma por ello. Y cuando el peronismo está en la oposición, agita la bandera autonómica, pero luego no la ejecuta. Con lo cual diría que modificar este estado de cosas requiere, por un lado, una militancia en favor de la autonomía local y un convencimiento de las autoridades políticas de la conveniencia que tiene avanzar en ese camino. No los aburro más, disculpen si tiré muchos datos y demás, traté de comprimir en esta charla la multiplicidad de aristas que tiene esto. Sí, siempre dejo en esto, y Miguel lo sabe, algún enemigo más o alguien más que he tocado, pero la obligación sobre todo es ver la realidad e intentar describir tal como aparece, más allá de las pretensiones que cada uno pueda tener o de lo que desea. La realidad es como aparece y como es. Así que, bueno, gracias, y Miguel, quedo Gracias. para las preguntas. Muchísimas gracias, Orlando. Bueno, brillante como siempre. Si a Orlando lo dejamos hablar, puede hablar 4 o 5 horas sobre esto. Así que, bueno, si Dios quiere, el Partido Federal y con Daniel Podemos, nos gustaría, bueno, que esto sea mucho más rico en tiempo algún día y sucesivamente, pero ya lo hablaremos. Hay muchas preguntas, algunas de ellas fueron en el final. Las voy resumiendo, agradeciéndole a todos la participación. Pero un poco lo que nos preguntan, Orlando, es, te decía que aquí hay militantes, hay concejales, hay ex concejales y quizás algunos que puedan ser concejales, si Dios quiere, el año que viene. Y preguntan, bueno, ¿qué se puede hacer desde los consejos deliberantes? Un poco vos planteaste lo que hicieron los concejales de Rivadavia, que presentaron una carta orgánica municipal, obviamente como un proyecto. Dicen, ¿qué podemos hacer mientras tanto para trabajar por la autonomía municipal con lo limitado que es el trabajo de un concejal o de un dirigente político en la actualidad? Bien, Miguel, la pregunta es más que pertinente. Primero, algunos concejales han tomado un paso más avanzado, cierto es que con acompañamiento del intendente municipal, y aquí hay un dato llamativo, porque en el caso de Castelli, el intendente hoy responde al partido gobernante, más allá de que ha tenido su paso por Juntos por el Cambio, y no es el caso de Rivadavia y tampoco el caso de Viamonte, que está también en la misma dirección, donde es el radicalismo el que está impulsando esta pretensión. Ese es el paso más extremo que se puede tomar, que es alguna concepción que está sosteniendo atrás, sobre todo el doctor Tenaglia y algún acompañamiento del doctor Hernández, colegas en el municipalismo, que sostienen que no hay que esperar que me habilite la provincia y que yo puedo forzar el caso por vía del dictado de una carta orgánica. Yo en esto tengo un reparo, que es, yo puedo forzar, más si estoy en la oposición, puedo presentar un proyecto de carta orgánica y en definitiva lo que ocurrirá es que me lo voten en contra o que no me acompañen y en definitiva habré planteado el tema, con lo cual desde el punto de vista de sentar postura política puede ser útil. Ahora, cuando yo lo planteo como un punto de vista oficial y logro que eventualmente se apruebe esa convención constituyente, mi pregunta es, ¿y cómo se gobierna el intendente? Porque le va a ser imposible sostenerse en esa constitución que ha dictado, teniendo un marco que le da la constitución bonaerense, que sigue vigente y con un tribunal de cuentas que le va a decir, cuando sobre todo impute los gastos, hágalo con el RAFAM. Bueno, no tienen por qué saber de qué se trata, pero es el sistema de contabilidad de la provincia de Buenos Aires en el cual controla el movimiento de cuentas municipal y se van volcando cada uno de los movimientos que hace cada municipio. Y en ese punto va a tener un problema y un dolor de cabeza enorme con el Tribunal de Cuentas. Entonces, diría,
si no logramos modificar el esquema de la provincia, por lo menos la ley orgánica municipal, que no me quise referir, la ley orgánica municipal es otra cosa rara que tiene la provincia, es un decreto ley, ni siquiera es una ley, es un decreto ley del año 58, que es lo que explica que tengamos mayores contribuyentes. A ver, los mayores contribuyentes que vuelven loco a cualquier consejo deliberante al momento de aprobarse tasas, se ríe Miguel porque sabe que es así, tasas municipales nuevas, incrementos o modificación de empréstitos públicos, es un resabio de tiempos coloniales. ¿Qué era el mayor contribuyente? El vecino con arraigo en el pueblo. El resto era el vago que tenía posibilidad de ser aprendido por el juez de paz para ser enviado a la frontera como gaucho a pelear con los indios. Y esa institución es la que todavía tenemos en la Constitución bonaerense. Bueno, no le hemos logrado tocar eso siquiera. Entonces este decreto ley del 58 tiene que ser modificado en un sentido de autonomía y lo ideal sería modificar la Constitución. Claro, todos le tienen miedo a la apertura de una reforma constitucional porque nunca se sabe dónde termina. Pero la Constitución nueva, digo la del 94, la provincia de Buenos Aires, establece un sistema de enmiendas que podría permitir alguna modificación menos traumática que meterse con la Convención Constituyente entera. Es un camino. Ahora, en el día a día hay muchas cuestiones en las que se resuelve la cuestión local y municipal y tiene que ver con la autonomía. Desde la ley de tránsito, donde la provincia de Buenos Aires unificó un poco el criterio y uno podría discutir, bueno, ¿por qué te metes con regulaciones que son claramente locales? Es cierto, cada municipalidad puede dictar sus propias ordenanzas, pero tiene que compatibilizar en zonas de contacto con provincia y nación las regulaciones, hasta cuestiones de medio ambiente, donde uno puede discutir qué tanto provincial o municipal es el tema, porque yo creo que en materia medioambiental, que son los derechos humanos de tercera y cuarta generación, las facultades son concurrentes. Y de hecho, las primeras regulaciones en materia de agroquímico, que es algo que toca y mucho a las municipalidades del interior, fueron dictadas por los municipios antes de que hubiera regulación provincial o nacional alguna, que aún siguen en déficit. Porque también, y este es otro dato de la autonomía es muy interesante para cada uno de nosotros que nos toca gobernar a nivel local. Ahora, el otro factor, a los sindicatos, a los partidos políticos, a los medios de comunicación que están todos ubicados en 10 manzanas en Capital Federal, y que nos permiten saber cómo está el tiempo en Valvanera, pero no lo sabes a la vuelta a tu casa, es decir, yo no sé si llueve en Mateu, pero sé lo que pasa en Valvanera, ni hablar el que está en Mendoza, La Rioja, además, se le suma los empresarios. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ahora con este último DNU en materia de regulación de telecomunicaciones. A cualquier empresario argentino y más a cualquier empresario multinacional, le resulta más fácil sentarse a discutir el tema en Capital Federal o en La Plata que sentarse a discutir con los más de 2.200 municipios que tiene el país. Y esto es válido para cualquier tema, incluido dónde coloco una antena, dónde obtengo la habilitación para una antena de telefonía celular o de qué manera puedo tender un cableado a nivel local. Y aquí es donde las municipalidades tienen un gran problema, usualmente de litigiosidad, con las empresas de telecomunicaciones y con la Autoridad de Aplicación Nacional, que es el ENACOM. Y hay facultades locales, claramente, y se han discutido recientemente en el caso de Salta, que la municipalidad llegó a la Corte Suprema y hay un voto disidente muy interesante de Rosati sobre la cuestión. Bueno, no sé si he contestado, pero hay pequeños pasos para ir dando en cada materia a la medida que aparece, llegando al extremo de una carta orgánica. Gracias, Orlando. Hay muchas preguntas, no me quiero dejar pasar esta, que es del vicepresidente de la Asociación de Reconocimiento de Nuevos Municipios de la provincia de Buenos Aires, que es un grupo que batalla y trabaja mucho. Muchas gracias, Patricio, por participar en el Zoom con nosotros. Me está diciendo que a todas las injusticias que Orlando menciona, a nosotros, las comunidades periféricas de los municipios, partidos, que no somos cabeceras de partido, recuerdo ahora de Arqui con Pilar, y bueno, podría hablar de muchos más, sufrimos la dependencia política, administrativa y económica de las cabeceras de partido. Los políticos de toda la estructura provincial, intendentes, legisladores, diputados provinciales y gobernador, no quieren reconocernos como gobiernos locales independientes porque va a contramano de los intereses electorales de cada uno en diferentes grados. Un poco vos lo tocaste en su momento por la división de los municipios, pero me gustaría, Orlando, si quieres ahondar. Obviamente también tengo muchas preguntas de la división de La Matanza, cosa que no voy a... Si nos metemos en eso no salimos más, sí. Y varias preguntas al respecto, pero aprovecho, gracias Patricio, de la Asociación de Nuevos Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Quiero que sepas que el Partido Federal, más allá de lo político partidario,
realmente está muy contento con el trabajo que ustedes realizan, porque lo consideran muy válido y muy legítimo, y siempre vas a contar con nuestro apoyo. Sí, Orlando. Sí, Patricio, gracias por participar. Siempre nos cruzamos, son muy activos en la defensa de la autonomía. Hay varias pretensiones autonomistas y no me queda menos que coincidir porque, a ver, es cierto que se requiere cierta viabilidad para generar un nuevo municipio, pero la verdad es que cuando uno transita a otras provincias, como el caso de Córdoba, por ejemplo, no es necesario hacer demasiado, porque la Constitución misma reconoce la autonomía de cualquier municipio que supere un determinado número de habitantes. Y con eso en la provincia de Buenos Aires, imagínense que Córdoba supera los 450 municipios, con una población muy inferior a la provincia, la cantidad de municipios que tendríamos en la provincia, sería muchísimo más. Ahora, sin llegar a una situación como esa, lo cierto es que la provincia de Buenos Aires está muy subrepresentada a nivel municipal, tiene mucho menos municipios de los que debería tener, hace muy difícil la situación del vecino que está alejado de la cabecera del partido, tanto en manejo administrativo como en su propia representación. El sistema de delegados municipales que es con el cual funciona la provincia y que hace que el delegado sea un delegado del intendente, tampoco toma nota de las necesidades que tiene cada comunidad, y en aquellas que han tratado de hacer un esquema de presupuesto participativo, de alguna manera el esquema que tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires para las comunas, y que tampoco funciona demasiado bien en la ciudad, imaginemos en la provincia, es inexistente, bueno, genera un problema en el cual no me queda más que coincidir con Patricio en la necesidad de generar más municipios y de reconocer localidades que tienen la impronta necesaria para ser municipalidades. No hay razón para que no lo sean. Hay unas preguntas de la ciudad de Buenos Aires, Fernando, que la dejamos para el final. Bueno, la podemos hacer ya para ahora. Gracias, Fernando, que es de la ciudad. Esta vez como porteño te vamos a dejar participar, hasta que la ciudad sea de vuelta nuestra, parte de la provincia de Buenos Aires, y volvamos a... No, pero bueno, él me está preguntando el tema de las comunas de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves? ¿Qué opina el federalismo un poco del tema de las comunas de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo viste el tema de descentralización que se dio en el caso de la ciudad? Y tenía otra pregunta, pero que es más histórica de Fernando, que es el tema de las federaciones y las confederaciones. Si en realidad lo de la Argentina entre 1820 y 1853 fue una confederación o una federación. No sé si es el ámbito, pero se las dejo aquí, Orlando. Bien, interesante ambos planteos. Primero, respecto a las comunas. El esquema de comunas es... No sé si están escuchando bien. No se escucha. Centralización administrativa. Es decir, no tiene... ¿Se escucha o no? Bien. Orlando. Mencionaba. Ahí se escucha. Eso pasa por la ciudad de Buenos Aires. Ahí se escucha bien. Me están saboteando, me parece. Bien, lo que mencionaba es... Eso pasa por los porteños. Que la comuna es una descentralización de tipo administrativa, no es ni persigue generar gobiernos locales, más allá de que se elijan comuneros. Es muy parecido al esquema de comunas de París y de Barcelona. Básicamente ese esquema de descentralización son esas dos ciudades europeas las primeras que lo utilizaron. Acá lo copiaron inicialmente Córdoba y Rosario y después la ciudad de Buenos Aires. No tiene gran capacidad de decisión, más allá de que haya un pequeño pedazo de presupuesto que se maneja con presupuesto participativo y que define las cuestiones que resultan de mayor preocupación para los vecinos de la localidad. No significan gobiernos locales, claramente no lo son, sino que es simplemente una manera de generar algún tipo de participación barrial. Con respecto a la cuestión de la federación y confederación, que es una pregunta histórica, es muy interesante. Bueno, la verdad es que en algún punto voy a coincidir que actuaba como una confederación. El hecho es que cuando se secesiona la provincia de Buenos Aires, el año 52 termina con una batalla donde se la vuelve a unificar, con lo cual el esquema de vuelta a una unificación nos acerca más a la federación, que es el problema que tuvo Estados Unidos y que generó la Gran Guerra Civil, de si se podía secesionarse o no. Creo con esto haber más o menos contestado en el tiempo que tenemos, ¿no? Sí, sí. Hay muchas preguntas. Bueno, debido a su lejanía, vamos a darle un privilegio al amigo de Miramar, a Gabriel Resnick,
que él lo que me pregunta concretamente es si avanzamos con los municipios, si el municipio, siendo autónomo, se puede sostener bueno, él plantea sin la teta de la provincia, sin los recursos de la provincia, ¿no? Básicamente, la duda es esa. Al día de hoy es imposible, es decir, a ver, pongámoslo en claro, los municipios más o menos en su composición presupuestaria varía de municipio a municipio, pero un 40% proviene de la provincia de Buenos Aires. Es decir, y varía estos municipios, algunos llegan hasta el 55% que dependen de la provincia de Buenos Aires en coparticipación primaria y secundaria, y el resto lo genera el propio municipio. Con lo cual siempre hay un grado de coparticipación necesario y todos van a requerirlo, los nuevos y los viejos, la intervención provincial. Ahora, esto es necesario en tanto y en cuanto la provincia siga concentrando algunas facultades impositivas como las que mencionaba en materia de inmobiliaria, automotor, porque lo que hace la provincia es quitarme la crema y dejarme con el menor aspecto donde puedo grabar impositivamente. Y eso hace que el municipio, cuando intenta entrar con mayor recaudación, pisa a la provincia y pisa a la nación, porque además, y acá hay otro tema, la nación también ha avanzado sobre facultades provinciales. Ejemplo, el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza avanza necesariamente sobre mis bienes, y al avanzar sobre mis bienes avanza sobre lo mismo que grava las provincias, que son el automotor, el vehículo, la embarcación, el avión. Y además toma parte sobre mis depósitos y ahorros, que además pagan impuestos locales en sellos y ingresos brutos. Con lo cual tengo yo una superposición federal a nacional. Cuando la provincia avanza con su propia, cuando el municipio avanza con su propia base tributaria a nivel local y se ve nuevamente en el fenómeno COVID, con impuesto de emergencia o tasa municipal de emergencia sobre bienes rurales, como aplicó Castelli, pero también lo hizo Madariaga, lo que encontramos es que uno está pisándose sobre el otro. Y aquí hay una realidad. La realidad es que uno tiene una división de Estado federal, entre Estado federal, Estado provincial y Estado municipal como organización del Estado. Pero el ciudadano que paga el impuesto al final del camino es el mismo. Es decir, no importa las divisiones que yo haga de Estado para arriba, la verdad es que el que paga es el mismo. Entonces yo voy a pagar impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales. Si esas tres jurisdicciones no se ponen de acuerdo en lo que gastan y en lo que cobran y sobre qué cobran, entonces es inviable el sistema. Por eso la importancia del sistema de coparticipación federal, porque también a la pregunta del amigo de Miramar le puedo sumar qué tan viable es la provincia de Buenos Aires con el actual sistema impositivo. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires es inviable, porque desde la cesión que hizo la provincia de varios puntos de coparticipación, que todos atribuimos a Armendáriz, es cierto, porque el que lo negoció con Alfonsín fue Armendáriz, pero que lo que firmó fue Cafiero, es decir, que fueron los dos partidos los que nos llevaron a parar los 11, 12 puntos de coparticipación y llevaron a la provincia de Buenos Aires al mínimo histórico. Lo que han generado es que la provincia sea un mendigo histórico de la federación de recursos que genera la propia provincia de Buenos Aires, porque nosotros generamos casi el doble de lo que recibimos en coparticipación. Si a Miramar le pasa lo mismo, no hay posibilidad de gobierno alguno. Entonces lo que tenés que lograr es que el sistema de coparticipación sea real, efectivo y redistribuya de alguna manera lo que cada uno contribuye al común. Es cierto, beneficiando a aquella jurisdicción más pobre, pero no con el grado que actualmente lo hace, porque la jurisdicción pobre termina siendo la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense particularmente. Bueno, agradeciendo los comentarios y algunas contestaciones que ya ha contestado a Analía Suárez, a Bettina Pancino, a nuestro querido amigo Guillermo Andreu de La Plata, a la querida compañera Sandra Alice de Avellaneda, que aprovecho para saludarla, a Lucas Zapata, a Emiliano, que nos cuenta un tema de Berizo, lo que está pasando en Berizo y con el dragado del puerto de La Plata. Voy a ir resumiendo algunas de las preguntas, Orlando, agradeciéndote mucho por el tiempo que te has tomado. Sos un hombre además de familia y es hora ya de empezar a acomodar la familia. Pero dos preguntas te las sintetizo. Una, por claras influencias que tengo cordobesas, me plantean, y creo que vos lo hablaste durante la charla, que Córdoba tenía este régimen de autonomía, y si vos has notado realmente que al ser Córdoba y tener un régimen de autónomo en sus municipios, la administración
es efectivamente mucho más eficaz. Si es la autonomía la que hace que Córdoba sea una provincia, en general, mejor administrada, en términos generales, si vos tenés algún tipo de comparación nacional. Y después una pregunta que me hace Víctor Licata, que en algún otro momento lo has hablado, sobre los tribunales de cuentas. Sí, la autonomía significa tribunales de cuentas locales, en el caso de tener los municipios autónomos. Bien, te resumo las dos preguntas en uno, Miguel. Indudablemente Córdoba tiene las dos condiciones resueltas, es decir, tiene autonomía y tiene tribunales de cuentas locales, es decir, que los eligen los vecinos en simultáneo con la autoridad municipal. Y esto facilita que el control sea a nivel local. Yo diría que no es casualidad que Córdoba tenga muchas municipalidades con capacidad de tener su propia gestión y su peso específico propio dentro de la provincia. La ausencia de autonomía lo que genera es concentración de poder. Y la concentración de poder lo que hace es generar municipios con un gran desarrollo, por lo menos urbano, y con los problemas del urbanismo concentrado, que estamos abordando con Miguel también en una obra, y no favorece que la gente se quiera radicar en el interior porque no tiene un gobierno local que pueda fortalecer las cuestiones locales. En ese sentido creo que sí, diría que la autonomía cordobesa ha sido un gran factor de desarrollo porque favorece a autoridades que están pendientes de lo que está pasando a nivel local y en consecuencia están destinadas sus gestiones a fortalecer los aspectos que notan en sus comunidades como necesarios de ser mejorados. El manejo desde una localidad centralizada, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, y en las provincias como Mendoza, desde la propia capital, perjudican los fenómenos de crecimiento local y regional. No cabe duda de que el camino es la autonomía y es el fortalecimiento federal. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Nuevamente agradecerte tu participación. Sinceramente es un gusto. Te agradezco en el nombre nuestro, en el nombre de Daniel Madero, presidente del Partido Federal a nivel nacional. Gracias, Daniel, por darnos todo el apoyo siempre a la provincia de Buenos Aires. Gracias a Sergio Patrón Costa, a Cristian Franco, a todos los que nos ayudan en la comunicación y en la difusión, a Mónica. Y bueno, muchas gracias, Orlando. Un abrazo grande. Gracias a usted. Y seguimos por privado algunos de nosotros. Gracias a todos. Y la semana que viene, les paso sí un aviso parroquial, siguen los Zoom de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires y de equipos técnicos, para aquellos que les interesen, que van a ser informados.